Amado Padre que estás en el cielo, venimos ante tu presencia nuevamente, Señor. Como siempre, Señor, pidiendo misericordia y favor, Padre, y tu gracia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos has permitido estar aquí reunidos con nuestros hermanos, Padre. Con el propósito, Señor, de venir a exaltar, Padre, de venir a engrandecer tu nombre, Padre. Con tu palabra, Señor, con tu verdad, Señor. Con el agradecimiento de cada uno de mis hermanos que traemos a ti, Señor, para darte la honra, la gloria, la alabanza y el honor, Padre. Muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Te rogamos, Padre, que tú abras los oídos, Señor. Que tú seas, Padre, que pongas el interés en cada uno de nosotros para poner oído a esta palabra que tú me has dado, Señor. Para que tu nombre sea exaltado a través de cada uno de nosotros, Señor. A ti damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor. Le voy a pedir, hermanos, si podemos abrir la Biblia en el libro de Lucas, por favor. Vamos a estar ahí en Lucas, capítulo 8. Es una historia muy conocida que creo que la mayoría de nosotros la conocemos y quizás no la sabemos de memoria. Más que nada nos vamos a centrar un poco más en la parábola del sembrador. Amén, gloria a Dios. Lucas capítulo 8. Un amén cuando ya lo tenga. Le voy a pedir por favor a mi esposa si puede leer desde el 1, 8:1 por favor. Amén. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Síguele, por favor. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo, por parábolas: el sembrador salió a sembrar una semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó de entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Estas cosas decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaban diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla y la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios, hermano. ¿Le puede sentar, por favor? Siéntese, descanse. Abra sus oídos, que lo que vamos a estar viendo es la palabra de Dios. No son mis pensamientos ni mis deseos, hermano, es Dios. Amén. Relájese, por favor. Nosotros vemos este capítulo 8, hermano, del libro de Lucas. Vemos en el capítulo 1 la representación primeramente del Señor Jesucristo. Lo vemos ahí a Él primeramente como ejemplo de que dice esta escritura de que dice que aconteció, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, dice, predicando y anunciando el reino de Dios.
¿Quién era, hermano? El Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver un ejemplo aquí, el máximo ejemplo que nos enseña nuestro propio Dios, nuestro propio Señor Jesucristo. Y creo que de aquí tumbamos algunos esquemas, hermano, porque yo he llegado a escuchar de que algunos predicadores o algunos pastores dicen que solamente nosotros como pueblo de Dios tenemos que salir a predicar o anunciar el Evangelio y que los pastores no. Creo que el hombre tenga el título o la mujer que tenga, todos somos ovejas de Dios y todos tenemos ese derecho de parte de Dios o esa obligación. Porque para eso fuimos llamados, para ser reconciliadores, dice la Escritura. Dichosamente nosotros tenemos a nuestro pastor que él ha sido ejemplo en esta área para nosotros, de que él también va con nosotros a anunciar el Evangelio. Pero hay otros hombres, predicadores, hermanos, pastores que dicen que no. Pero aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo como ejemplo. ¿Para quién? Dice que él salió a predicar el Evangelio, dice, a todas las aldeas y ciudades, anunciando el reino de Dios. Y luego que dice, y los 12 con él. Pero no solamente los 12, hermanos, dice que algunas mujeres que habían sido sanadas y libradas de espíritus malos. Y da algunos nombres, hermano, de estas mujeres que él menciona. Uno de los nombres que da dice que es María Magdalena. Da una mujer, dice que era Juana, esposa de quién, dice, de Chuza. ¿Quién era Chuza? Dice que era un administrador de Herodes. Da otro nombre de qué, Susana. Son 3 nombres de mujeres, pero dice que había otras muchas mujeres que también habían sido sanadas, habían sido libradas de demonios, pero dice que todas estas mujeres contribuían ¿con qué? Dicen con sus bienes. Aquí podemos ver un ejemplo, hermano, nosotros, de que cómo más en aquellos tiempos, la gente de aquellos tiempos rechazaban a las mujeres. Según la historia dice que era muy difícil o que no había de que un maestro, de que un rabino enseñara a una mujer o permitiera que una mujer fuera su seguidora. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesucristo vino a tumbar los esquemas de los hombres. Y conforme nosotros conocemos la Escritura, hermano, ya nos imaginamos, o quizás nos podemos formar una película, cómo eran aquellos tiempos, o de qué manera veían al Señor Jesucristo, o qué era lo que hablaban de Él. Usted se puede imaginar al Señor Jesucristo con los 12 detrás de Él, y esas mujeres con Él, predicando el Evangelio, anunciando el reino de Dios. Porque creo yo que esas mujeres ayudaban, dice, con sus bienes, pero también ayudaban quizás como discípulas de Él, o quizás haciendo la comida, el alimento, qué sé yo. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesucristo no excluye a nadie, hermano. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña que el Evangelio es para hombres y para mujeres. Hombres adultos y mujeres adultos que hemos tomado una responsabilidad delante de Dios. Y que el primer objetivo de Dios es ¿qué? Predicar su palabra. Eso es lo más importante. Podemos ver y enseñar quizás nosotros muchas cosas aquí, hermano. Porque dice, da los nombres de estas mujeres. De esta María Magdalena que dice que había sido liberada de ¿qué? De 7 demonios, 7 espíritus. La palabra de Dios menciona aquí en el capítulo 8, hermanos, que estas mujeres habían sido libres de enfermedades y de espíritu. Por lo cual yo puedo ver que eran mujeres, hermanos, que habían tenido la salvación y que habían sido marcadas por el mismo Dios que era el Señor Jesucristo. Y por lo cual ellas seguían. Porque eran hombres y mujeres que habían tenido el nuevo nacimiento, de lo cual ahorita nosotros vamos a ver. Según la historia dice, hermano, que en aquellos tiempos, cuando una mujer seguía a un rabino o decidía seguir a un maestro, dice que los hombres, los esposos de ella, podían repudiarlas. ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Qué podemos ver aquí, hermano? Que cuando un hombre o una mujer, cuando un matrimonio de verdad ha tenido el nuevo nacimiento, hermano, no le va a importar nada. Lo único o lo más importante que va a hacer es agradar a su Señor. Y lo estoy diciendo en el sentido espiritual, no en el sentido de un matrimonio de que el hombre va a ganar para un lado y la mujer para otro, hacer lo que quiera.
en el sentido de que ese hombre, de que ese matrimonio, esa mujer, lo primero en su corazón va a ser Dios. Es lo más importante. Es lo que yo puedo ver aquí en estas mujeres. Que a pesar de cómo eran aquellos tiempos de que las mujeres eran rechazadas, eran excluidas, hermanos, completamente. Estas mujeres no les importó lo que la gente dijera, sino que ellos decidieron en su corazón seguir al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y dice que junto con él predicaban el Evangelio. De aquí podemos ver el Señor Jesucristo cómo sigue y cómo Él anuncia, cómo Él nos pone un ejemplo del sembrador. Como le decía hace un momento, creo que todos conocemos esta parábola. Según dice que en aquellos tiempos, hermano, cuando se sembraba, dice que se trabajaba la tierra. No como se trabaja ahorita, porque no había la maquinaria en aquellos tiempos que hay ahorita. Medio se trabajaba. ¿Y qué es lo que hacía el sembrador? Dice que esparcía la semilla. Y dicen que después agarraban unos bueyes, les amarraban unas ramas, unos espinos, y rastreaban por toda la tierra para que esos espinos taparan esa semilla. Pero dice que hubo una semilla que cayó en el camino. Y déjeme decirle, hermano, primeramente, esto que vamos a ver nosotros no se trata de 4 semillas, se trata de una semilla. Vamos a ver aquí 4 tipos de creyentes. Solamente hay un creyente y hay uno. Está el que cree y el que no cree, el que es salvo y el que no es salvo. No hay diferentes tipos de creyentes. Lo que vamos a ver aquí, hermano, son las diferentes 4 tipos de terrenos. Pero es una sola semilla, que es la palabra de Dios, que a todos se nos ha dado. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice que mientras que él esparcía la semilla, una semilla cayó ¿en qué? Dice, en el camino. En aquellos tiempos, hermano, recuerdo yo cuando estaba más chico allá en mi rancho, íbamos a otro lado, por la mitad de las parcelas se hacían los caminos. Pasaban caballos, bicicletas, carros de mula. No había tractores todavía en esos tiempos, quizás un poquito después. Yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años, ahí en mi rancho, a lo mejor si usted es de ciudad ya había. Entonces los caminos se hacían por la mitad, se hacían vereda. Y por ahí paseaba la gente a pie, caballo, en burro, en bicicleta, como podía. Y un camino cuando se camina demasiado, ¿qué pasa? Se hace duro. Entonces dice que esta semilla cayó en el camino. Y como estaba en el camino, dice que fue aullada. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron los pájaros y se la comieron. Pero dice que otra semilla cayó ¿en qué? Dice, entre piedra. Y dice que como ese terreno no estaba tan frágil, sino que había una telita por arriba, dice que esa semilla no dio, sino que dice que prontamente se secó. Ya vamos 2 tierras, 2 tipos de tierra, la del camino y la de las piedras. Pero dice que hubo otra semilla que cayó entre espinos. Y esa tierra quizás estaba fértil. Pero dice que esa semilla, dice que cuando brotó, dice que nació. Pero como crecieron los espinos, dice que la ahogaron. Y como su raíz tampoco no estuvo muy profunda, dice que se secó. Pero dice que hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y dice que esa semilla dio fruto al 100 por 1. Una semilla dio 100 semillas, por decirlo así. Esos tenemos que ser nosotros. Son 4 tipos de terrenos diferentes, pero solamente es una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y yo junto con ustedes, hermanos, quiero que meditemos cuál terreno es usted y cuál terreno soy yo.
Dios quiere que en esta noche, hermano, nosotros nos hagamos un examen a través de su palabra, de lo que estamos viendo. ¿Qué semilla es usted? Perdón, ¿qué terreno es usted? ¿Y qué terreno soy yo? Gloria a Dios, hermano. Le decía yo de los terrenos. Ahorita ya se siembra diferente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo tenía 10, 11, 12 años, ya se sembraba ya normal con tractores. Después se sembraba con mula, con un arado. Se ponía como un cono grande que llegaba hasta la tierra y se le iba echando los granitos, y con la mula aquí, uno agarrando el arado y otro por un lado echándole la semillita de orilla a orilla. A mí me tocó eso. Después fueron los tractores. Pero había otra clase de siembra. Cuando un hombre tenía un terreno que era potrero, así le llaman allá, que estaba lleno de árboles, de monte, y tumbaban ese potrero, lo tumbaban, quedaba el troncón por aquí así. Ya nomás era el puro troncón, ya el monte ya no estaba, ya pegaba el sol bonito. ¿De qué manera se sembraba ahí? Cuando venía el tiempo de agua, nosotros le llamábamos una siembra a piquete. Porque más o menos usted agarraba, que fuera un surco así a su tanteo, y agarraba una coa, nosotros le llamábamos, es como un tipo barra, que usted le enterraba al suelo y le hacía un poquito para allá y agarraba 3 granitos de maíz, los aventaba ahí y los tapaba, y otro, y usted mismo iba tanteando hacer los surcos. Como era un terreno fértil, que había monte, se daban una milpa, unos maizales, bonito, hermano. Cuando esos troncones ya pasaba un año, que ya más o menos se secaban, a cada troncón debajito se le hacía un hoyo, se juntaba una alumbrada de leños y se le ponía un puño de brasa y se quemaba toda la raíz cuando ya estaban secos. Ya después nomás llegábamos a destronconar, le llamábamos. Los troncones ya estaban frágiles, ya estaban quemados por abajo la raíz, y tumbábamos los troncones. Y ya después ya se podía meter el arado. Y así, era un tipo de siembra que nosotros así le llamábamos. En el tiempo de Jesús se dice que así se sembraba. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, hermano? Está poniendo un ejemplo terrenal para mostrar algo que espiritual. Jesús nos pone muchos ejemplos, hermano, para de la manera que nosotros entendamos y podamos nosotros, hermano, de alguna manera entender mejor lo que es la palabra de Dios. Le voy a pedir a mi esposa si puede leer, por favor, del 8, el 9 y el 10. Gloria a Dios. Esta parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si usted se fija, hermano, el Señor Jesucristo aquí cita una palabra, aquí cita un versículo del libro de Isaías. Lo mismo que dice Isaías, lo mismo que el Señor está diciendo aquí. Y le voy a pedir, por favor, que vayamos a Isaías capítulo 6. Vamos a ver esto rapidito. Isaías 6, 9 y 10. Amén. ¿Puede leer, por favor? Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí podemos ver lo que el Señor, hermano, nos está dando, lo que está citando, pues, Él. Lo mismo que está pasando aquí.
regresemos donde mismo ahorita. Vamos a seguir viendo aquí. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermano, cuando termina de decir dónde cayó cada semilla? Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. La Escritura nos muestra, hermano, que cuando el Señor empezó, después de que la Biblia relata en el capítulo 8 del 1, de que había las mujeres que lo seguían, dice que Él empezó a hablarle a multitudes, o que venían multitudes, y algunas que venían de otros lados. Entonces el Señor aquí está hablando, hermano, a multitudes. Y el Señor expresa, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Creo yo que ahí, entre esas multitudes, lógicamente, eran seres humanos, que cada uno de los que estaban ahí tenían oídos. Pero ¿por qué el Señor dice que el que tenga oídos para oír, que oiga? Dicen por ahí, hermanos, que había una vez un matrimonio, que el hombre estaba preocupado porque supuestamente su esposa ya no escuchaba bien. Y dice que este hombre fue al doctor y le comentó al doctor lo que su esposa, con lo que estaba pasando con su esposa. Y que él estaba preocupado porque creía que cada vez su esposa escuchaba menos. El doctor le dio algunos tips y le dijo cómo empezar a hablarle, a qué distancia. Y este hombre dice que se fue, que cuando llegó a su casa y abrió la puerta de su casa, divisó a su esposa que estaba en la cocina. Y cuando entró, le dijo, ya llegué, mi vida. Y nada. Se acercó un poco más. Ya llegué, mi amor. Y nada. Así sucesivamente. Y dice que cuando llegó junto a ella le dijo, o cerca de ella, ya llegué, mi vida. Y le contesta la señora, bienvenido seas por 10ª vez, esposo mío. ¿La agarró? ¿Ah? El sordo era él, no era la señora. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto, hermano? El Señor dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos de nosotros como iglesia decimos, a mí el Señor no me escucha. A mí el Señor no me oye. No, hermano, el Señor sí nos oye. Nosotros somos los que no escuchamos al Señor. Nosotros somos los que no obedecemos las reglas del Señor. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Y por eso andamos como andamos. Y como dice un dicho por ahí, y casi la mayoría fracasamos. Porque andamos en nuestros deseos, en nuestros deleites, y no andamos en los deleites de Dios. Por eso el Señor dice, el que tenga oído, dice en esa multitud, que oiga. ¿Sabe por qué, hermano? Aquí somos un grupo pequeño, pero ojalá que no. Aún aquí puede haber alguien que no quiere escuchar lo que el Señor está hablando en esta tarde. En aquel momento había multitudes y quizás eran pocos los que querían escuchar o recibir el mensaje. Por eso el Señor pone el ejemplo de estas 4 tierras. Porque siempre, hermano, siempre, en la mayoría quizás va a ser hombres y mujeres que no quieren escuchar a Dios. O que quizás escuchan por aquí, sale por allá, y salimos de aquí y seguimos haciendo lo mismo. Ya estamos al 3er mes, hermano, de este año. ¿No se ha puesto usted a pensar y a meditar si vamos a seguir igual a la rutina que tenemos? Del desorden que tenemos, hermano, delante de Dios. Usted y yo sabemos qué desorden tenemos delante de Dios. Yo comentaba con mi esposa la primer día que vine a la oración, después de que venimos de México, y le decía yo a mi esposa que era bien triste para nosotros de que prácticamente, le digo, en la oración somos los mismos 3, 4 pelones que llegamos siempre. Le digo, yo oigo a los hermanos de diferentes iglesias, y aquí en la iglesia local, que muchas veces platicamos que el Señor ya viene, que el Señor aquí, que estamos en los últimos tiempos,
que mira lo que se ve aquí, que lo que se ve allá, que el tronque aquí, que allá, y que se está cumpliendo la Escritura. Pero no se ve la diferencia entre nosotros, hermano. Seguimos igual. ¿Sabe qué es lo que yo concluyo que puede ser para nosotros? Es un temor carnal, no espiritual. Por lógica, hermano, yo creo que nadie nos queremos ir al infierno. ¿Verdad que no? Yo creo que hasta un mencito que usted le pregunta que más o menos entienda y usted le diga si se quiere ir al cielo o al infierno, le va a decir que al cielo. Entonces, hermano, tenemos que ser nosotros delante de Dios, hermano, tenemos que ser genuinos y ver la realidad, al ejemplo que nos está poniendo el Señor en esta palabra. ¿De qué terreno, cuál terreno somos? Somos los que nomás escuchamos. Y vamos a ver aquí, Shelly, no sé si vas dame el 11, por favor. Esta fue la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Solamente hay una semilla, no hay 2, ni 3, ni 4. ¿Sí? Amén. Síguele, por favor. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjese, los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, ¿pero qué? Pero viene el diablo y les quita para que no crean y se salven. De su corazón. Las quita de su corazón. Por eso yo le digo, hermano, tenemos nosotros que identificarnos qué tipo de terreno somos. Esa es la del camino y la de las piedras. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que hay gente que recibe la palabra gozoso, quizás viene a la iglesia 2, 3 veces, brinca y salta aquí, pero nomás tiene una prueba, nomás pasa por algo y se desaniman. Y dicen mucha gente, los hemos escuchado, yo creo que usted también, yo cuando no iba a la iglesia me iba mejor, dicen. Y ahora que estoy empezando a ir a la iglesia me va peor. Se supone que debería de irme mejor porque ya me puse al lado de Dios. Y no es así, hermano. Esa no es la enseñanza que tenemos. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios, en ningún momento nos engaña. Dice que por causa de Él vamos a ser vituperados. Que por causa de su palabra nosotros, hermano, vamos a enfrentar muchas cosas. Pero el Señor siempre dice en su palabra, pero cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. Él es el mayor ejemplo para nosotros. Por eso Él, al principio de esa escritura, lo primero que podemos ver es a Él, con los 12 y con esas mujeres, hermano, discipulándolas Él. Porque en el capítulo 9 ya vemos nosotros, en el capítulo 9 dice que Él llamó a los 12 y los juntó. Y dice que les dio poder y les dio autoridad y los mandó. Este es el segundo viaje del Señor Jesucristo. Pero en el 9 usted ya ve que los manda y los envía. Dice, y les da autoridad sobre todos los demonios. Dice sobre todos los demonios. Y les empieza a decir lo que van a hacer, cuando lleguen a un pueblo, cuando lleguen a una ciudad. Les empieza a dar la orden cómo le van a hacer. Fíjese la autoridad que les dio. Y en el capítulo 10 dice que ahí hizo otro grupo de personas y mandó a 70. Pero como el Señor en el capítulo 9 llama a los 2 y les da autoridad, usted va a ver que le dicen ellos al final del 9, Señor, ¿quiere que hagamos como Elías? Que llamemos fuego para que los consuma. Y yo meditaba, es que aquí el Señor ya les había dado autoridad sobre todos los demonios. La Biblia no dice ahí qué pasó cuando ellos fueron, pero a lo mejor hicieron grandes cosas. Porque los 70 sí dice que venían bien contentos. Es cuando el Señor les dice, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque dice, hasta los demonios se nos someten a tu nombre, Señor. Entonces yo meditaba y dije, pues con razón, los discípulos, el Señor les dio autoridad. ¿Quién sabe qué tantas cosas harían en el nombre de Jesús? Que cuando se les presentó esa oportunidad, querían que descendiera a ser como Elías para que los consumiera.
Y muchas veces así somos nosotros. El Señor nos empieza a usar un poquito y nos creemos la mamá de Tarzán. Creemos que somos nosotros y no, es el Señor, hermano. Es el Señor, es la palabra. Es la autoridad, es el poder, es todo, es el Señor. Entonces aquí ya vimos nosotros el significado de la semilla que cayó en el camino y la que cayó en piedras. Esos que se emocionan dentro de las piedras, pero cuando dice que cuando llega la prueba se desaparecen. Y quizás al menos vuelve a ver otra vez en la iglesia. Y de repente a los 2 meses y de repente ya no volvieron. Porque fue pura emoción. La semilla no germinó, hermano, no dio fruto. Pero dice que hubo otra semilla que cayó entre espinos, Chely, por favor. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, oyendo, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Imagínense, son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes, por la riqueza de la vida y los placeres. Ahí sí donde salimos todos amolados, hermano. Porque el afán que tenemos nosotros de alcanzar grandes cosas muchas veces, los afanes de la riqueza, de hacerte rico, de procurar que no nos falte nada según nosotros y tenemos de más. Y los placeres, ¿qué es lo que le gusta al cuerpo? ¿Qué es lo que le gusta al ser humano, hermano? ¿Cuántos placeres muchas veces queremos tener o buscar? El afán del hombre, hermano. El Señor nos ha puesto muchos ejemplos y dice, miren los pájaros, no siembran, miren las hormigas. Dice el Señor que con que tengamos techo y abrigo estemos contentos. Se fija lo que, pero los afanes, dice, ¿cómo los afanes? Hay un pasaje donde le dijeron al Señor, Señor, ¿qué haremos? El Señor le dice, los que tengan dos túnicas, denle uno al otro. Y otro le dice, Señor, ¿y nosotros qué haremos? Dice, no extorsionen a nadie. Y conténtense, dice, con vuestro salario. Contentado con vuestro salario. Y ese es el problema, que nosotros no nos contentamos con un salario, hermano. Queremos agarrar 2 o 3. Usted y yo tenemos que llegar, hermano, a la razón de que ese es el problema más grande del ser humano, los afanes y los placeres de esta vida. Y estoy hablando de los hermanos cristianos de la iglesia cristiana alrededor del mundo, no del mundo, porque el mundo es lo que busca. Se supone que nosotros deberíamos de ser diferentes. Entonces, ¿de qué tierra es usted? ¿De qué tierra soy yo, hermano? Porque dice que esta semilla que cayó entre espinas, dice que representa a aquellos hombres y mujeres que los afanes de esta vida nos alejan de Dios. Es por eso que nunca somos constantes con Dios, hermano. Es por eso que difícilmente somos nosotros constantes en la iglesia local. Quizás sabemos aquí algunos, hermanos, que somos nosotros como esa tierra que cayó en el camino, como esa semilla que cayó en el camino y en las piedras y en los espinos. Porque el ejemplo que nos ponen estos 12 y estas mujeres, este es el ejemplo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros en esta noche. Que hombres y mujeres sean como estas mujeres que seguían a Jesús, que habían sido marcadas por Él mismo y que no les importó quizás sus hijos, sus esposos. No les importó la crítica, hermano, de aquellos tiempos y siguieron al Señor Jesucristo. Este es el ejemplo que yo veo que el Señor nos quiere poner en esta noche. Que si usted como hombre le hace caso a su esposa y no viene a la iglesia o viceversa, usted quizás no es esa buena semilla. Hay muchos matrimonios que si viene la esposa, viene el esposo. O viceversa. La Escritura dice que por su fruto, que por nuestro fruto vamos a ser conocidos. Si nosotros nos engañamos, somos nosotros, no es Dios quien nos engaña. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor está hablando en esta noche, hermano. Hemos cometido el error muchas veces, hermano, de gente que no es salva, gente que no da fruto, y con sus hechos los hemos visto.
Y muchas veces esa gente ha hecho atrocidades dentro de la iglesia, pero hemos hecho oídos sordos y hemos tenido ojos ciegos también. Cuando la Escritura claramente nos dice que es por el fruto que el árbol se va a conocer. Y por eso las iglesias alrededor del mundo están como están, o estamos como estamos. Por eso muchas veces las iglesias están secas, no hay presencia de Dios, porque no estamos haciendo realmente como la Escritura dice. Quizás en nuestra ignorancia hemos creído que todo el que viene a la iglesia y porque ya viene 15 días, un mes, tú ya eres cristiano, cuando sus hechos son otras cosas. Cuando no se ve el fruto del cual habla la palabra de Dios. Y estos hombres y estas mujeres son un ejemplo, hermano. Es un ejemplo a seguir. Que seguían al Señor Jesucristo. ¿Qué dice el 13, Chely? Perdón, el 12. ¿Y los de junto al camino? No. Donde habla la última semilla, no sé, ya me perdí aquí. La que cayó entre espinos. ¿Qué viene siendo? En el 15, perdón. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que retienen, dice la palabra o la semilla. Aquellos que con corazón, ¿qué? Bueno y recto. No está hablando de un corazón perfecto, hermano. No está hablando de un corazón perfecto, sino de un corazón. Dice recto. Aquellos que con corazón bueno la atesoran, la agarran. Y dice que esa semilla da fruto al 100%. Son 4 terrenos diferentes, hermano. ¿Cuál terreno es usted? Hemos llegado a dar el fruto, hermano. Yo no lo puedo clasificar a usted mismo y yo mismo. Porque si yo lo mido a usted o usted me mide a mí, quizás no vamos a salir bien. ¿Verdad que no? Es la palabra de Dios el termómetro de nosotros. Nosotros solamente tenemos que escuchar lo que el Señor habla y meditar a raíz de esta palabra. Si lo que el Señor nos está hablando en esta noche nos queda a nosotros. Si somos esa semilla que cayó en buena tierra, que dice que representa a aquellos hombres y mujeres que con corazón buenos, con corazones agradecidos, dice que la toman y la retienen y dan fruto al 100%. Vamos al 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Nadie que enciende una luz, dice, la pone debajo de la cama. Nada que nadie. ¿Usted alguna vez ha prendido una luz y la ha puesto debajo de la cama? Yo no. Dice que la pone arriba para que ¿qué? Para que todos los que vengan se alumbren. Si usted y yo somos luz, los demás van a ser alumbrados. Todos los que vengan. Hermano, nadie nos puede engañar, porque la palabra de Dios nos dice, si usted es luz, si usted es un hombre, una mujer de Dios, si eres un jovencito, una jovencita de Dios, lo primero que vamos a hacer es leer la palabra, es preocuparnos por las cosas de Dios. Es preocuparnos para atender el servicio de Dios. Es preocuparnos por todos si de verdad somos luz. Por oír hablar la palabra. Donde tengamos oportunidad. Donde se nos abra una puertita pequeña. Ahí vamos a hablar la palabra. Por eso dice, nadie que tiene una luz la va a meter debajo de la mesa. Decía un hermano allá en la otra iglesia que llegó bien contento porque se fue a Michoacán. Un tiempo, dice, de vacaciones, que cuando llegó bien contento, diciéndole, pastor, le traigo una buena noticia. ¿Qué, hermano? Nadie allá se dio cuenta que yo era cristiano. Nadie se dio cuenta. Imagínense. ¿Usted cree que ese hombre ha sido luz? El que es luz, hermano, va a alumbrar donde quiera que vaya. El que es luz, hermano, va a ser visto donde quiera que vaya como un hijo de Dios, como una hija de Dios.
Una luz se ve, hermano, hasta donde su vista le alcanza. Si usted se sale aquí afuera y voltea a la montaña, quizás está una luz en la oscuridad y usted la va a ver. Así somos nosotros, así tenemos que ser nosotros. Por eso dice que una luz no se puede meter debajo de la cama ni de la mesa. Si usted y yo somos luz, hermano, los demás van a hablar de nosotros. Y van a hablar cosas de nosotros, ese hermano. Y yo no le estoy hablando de perfecciones, porque todos somos imperfectos, todos tenemos áreas. Le estoy hablando que aquí, así con sus áreas que usted y yo tenemos, se va a ver esa luz, hermano. Va a ver de verdad quiénes somos nosotros. Y mire lo que sigue en el 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser conocido y salir a la luz. Ya ve. Nada va a haber, no hay oculto, hermano, delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Todo va a salir a la luz. Y si de verdad somos luz, se va a ver, hermano. Por eso yo le digo, como dice la Escritura, que el que tengamos oído, oigamos y no cometamos más errores. Pongamos al servicio de la obra de Dios hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Algunos comentaristas dicen, hermano, que estos hombres y mujeres que están aquí en este capítulo 8 que seguían a Jesús, dice que representan o tienen que ser aquellos hombres y mujeres que sirven en la iglesia, hombres y mujeres que han sido marcados, que se les ha visto la marca que el Señor Jesucristo ha puesto. Y dice que esos hombres y mujeres son los que deben o debemos de estar hoy el día al servicio de la iglesia. Porque la iglesia alrededor del mundo por años ha cometido muchos errores, donde arriba de los altares, cantando, predicando, han puesto hombres y mujeres impíos, que lo único que tienen es en su corazón es ser visto, que los hombres los vean, pero no aman a Dios ni tampoco a su palabra, y menos van a amar al pueblo de Dios, hermano. Estos comentaristas dicen que los pastores, que los hombres encargados de iglesia tienen que ver este capítulo 1 donde hombres y mujeres tienen que estar al frente de la obra de Dios. Y es por eso dicen que las iglesias, vuelvo y repito, están muchas veces secas, que no hay presencia, porque muchas veces son impíos los que están introducidos en la alabanza y en la predicación de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, hermano, es para tenerle temor y respeto. Toda. Por muy que usted se dé toda la palabra tiene el mismo peso, el mismo valor. Así lo veo yo. Gloria a Dios, hermano. Vamos al 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, por lo que piensa tener se le quitará. Mirad pues cómo oír. ¿Cómo oyes? ¿Cómo oigo yo? ¿Cómo escucho la palabra de Dios? ¿Qué interés le pongo? ¿Qué significa para mí? ¿Qué valor tiene para mí la palabra de Dios? Cuando estoy sentado ahí, está hablando el pastor, está hablando el predicador. ¿Cómo oigo? ¿Qué atención le pongo a la palabra? O estoy escuchando, o estoy viendo al hombre, o a quien está aquí, o estoy imaginándome que es Dios mismo que me está hablando aquí a través de su palabra. Mirad pues cómo oís. ¿Qué más dice? Ahí. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piense tener, se le quitará. ¿Cómo que todo el que tiene, hermano? Al que tiene más dice que se le va a dar, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque Dios es justo, hermano. Si tú buscas de Dios con todo tu corazón, si yo busco, Dios nos va a dar más. Pero si hacemos oídos sordos, si somos hombres y mujeres, hermanos, mediocres, con el sentido espiritual, hermano, ¿usted cree que Dios nos va a dar más? Va a ser todo lo contrario. Se nos va a olvidar, hermano. Se nos va a olvidar lo poquito que ya aprendemos. Poco a poco se nos va a quitar, poco a poco se nos va a ir olvidando. Y quizás no es Dios quien nos lo va a quitar, sino el enemigo. Es el que va a venir cada día, nos va a alejar más de Dios. Pero el que tiene ya la palabra de Dios y la atesora, así como esa buena tierra que la tomó, dice, en su corazón, y dio al 100 por 1, es lo que está diciendo, al que tiene se le va a dar más. Al que atesora esa semilla, esa palabra, al que hace caso al mandato de Dios, se le va a dar más. ¿Para que qué?
para que tenga más y pueda atesorar más a Dios y buscar más de Dios cada día, tener el deseo más de buscar a su Dios. Pero aquellos que creemos que el trabajo, que los afanes lo es todo, difícilmente vamos a tener, hermano. Y lo más triste que muchas veces el enemigo nos hace pensar que aunque usted llegue a la hora que usted llegue y venga el día que usted venga, usted de todo modo es cristiano y es cristiana. Yo no lo veo así, hermano. Yo tengo 27 años en el Evangelio por la misericordia y gracia de Dios. En el año 98 conocimos de Dios. Y tengo muchos errores y he pasado por muchas cosas. Y soy imperfecto. Pero desde esos 27 años siempre he buscado a Dios. Nunca me he dejado de congregar. Siempre he tratado de seguir adelante. Como dicen por ahí, en las buenas y en las mejores. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que así como somos hombres y mujeres imperfectos, que se nos vea de verdad que queremos buscar a Dios. Que queremos seguir como esos hombres y esas mujeres que seguían a Jesús. Gloria a Dios. Vamos en el 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Imagínense, hermano, el Señor en la multitud y llegan, tu madre y tus hermanos quieren verte. Se fija el valor que le da Jesús a la palabra de Dios. ¿Qué haría yo que viniera mi madre aquí predicando y que tu madre y tus hermanos quieren verte? Dígale que se espere, que mi madre y mis hermanos son aquí los que están aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo verían aquí en aquellos tiempos el Señor Jesucristo cuando quizás contestó de esa manera? El valor que el Señor le da a la palabra. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Esos son mi madre y esos son mis hermanos, los que escuchan y obedecen. No nomás escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor. Cuando está diciendo eso, aquellos que tengan el deseo de cambiar, aquellos de verdad que tengan necesidad de mí, que oigan lo que yo estoy hablando. Porque había mucha gente, hermano, que nomás iba a ver qué agarraban el Señor, mayormente los fariseos. El Señor sabía y conocía los pensamientos, usted sabe, de la gente. Y Él por eso dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Aquellos que escuchamos a Jesús somos aquellos necesitados, aquellos que hemos entendido, hermano, que aún siendo nosotros pecadores, que no merecíamos nada, Cristo un día dio su vida por nosotros. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros, hermano. Rubén comentaba ese día y esa palabra yo la meditaba, por eso yo le dije que decía que un cristiano no se hace. Un cristiano nace, hermano. Dice que si de verdad hemos nacido con Cristo, busquemos, dice, así como el niño busca, dice, el alimento espiritual. Un cristiano no se hace, un cristiano tiene que nacer de nuevo. Por eso yo le digo, vea, yo y usted, qué clase de terrenos somos, hermano. Y si usted, hermano, se clasifica a sí mismo y se halla que es algún terreno de eso, hermano, y no es el terreno que cayó en esa tierra fértil, ahorita tenemos la oportunidad de ser sinceros delante de Dios y con todo nuestro corazón decirle: Señor, quizá yo soy como esas tierras, quizá yo soy como esa piedra o como ese espino, ten misericordia de mí. Vemos al Señor Jesucristo el valor que le da aquí a la palabra de Dios. Que su madre y sus hermanos son los que buscan, son los que oyen, son los que atesoran su palabra. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Usted y yo queremos ser como estos hombres, como estas mujeres que seguían a Jesús. Ahí dice que esas mujeres, hermano, habían sido libradas de demonios, de enfermedades. Y dice a otras muchas más.
¿Se fija, hermano? Que no es porque usted sea mujer o porque yo sea hombre, el Señor no discriminó a nadie. Claro que cada uno en su orden, conforme la palabra nos enseña. Pero el ejemplo que tenemos aquí es de que esos hombres, que eran los 12 y esas mujeres, cómo seguían. Ese hombre, hermano, esa Juana, esposa de Chuza, dice que era administrador de Herodes. ¿Qué se diría de ese hombre porque su esposa estaba siguiendo a Jesús? ¿Cómo lo criticaban quizá o qué pasaría? ¿Quién era Herodes? Según dice que él era un administrador de Herodes. No les importó a esos hombres, a esas mujeres, hermano. No les importó lo que dijeran. Simplemente ellos decidieron seguir a Jesús. Y por eso es que quedaron aquí en las páginas de la Biblia, hermano. Esta mujer, María Magdalena, su nombre era María Magdalena porque dice que era de una ciudad de Magdala, creo se llamaba. Por eso le decían la Magdalena. Pero fueron 3 mujeres que aquí dan su nombre. Y dice algo otras muchas más que no dan su nombre de ellas. Estas mujeres, María fue una de las cuando el Señor resucitó. Fue una de las mujeres que estaban cuando el Señor fue crucificado. Fueron mujeres, hermanos, ejemplares. Fueron mujeres, hermanos, que no les importó su vida. Y es por eso que aquí quedaron en las páginas de la Biblia. Y ahorita estamos hablando de ellas. Hermana, ¿qué se habla de ti? ¿Qué quiere que se hable de ti? Mayormente tú, hermano, como hombre, como varón. En el sentido espiritual, hermano, no es por parejas. Si usted, hermano, ha conocido a Jesús, véngase, hermano. Busque de Dios. Su esposo ni su esposa no lo va a salvar. Es Jesús quien nos va a salvar a través de obedecer su palabra. Así que yo lo dejo con este pensamiento, hermano, en esta noche. Que la gloria sea para Dios. Dios les bendiga, hermano.